Mostly documentary these days. Pues soy James Redford, hago películas, soy director y más que nada documentales recientemente. My most recent project, which actually includes 2 movies, Mi proyecto más reciente, que de hecho incluye 2 películas, brings me here with the American Film Showcase. me trae aquí como parte del American Film Showcase, la muestra de películas americanas. This project, Paper Tigers, is one of 2 films. Este proyecto, la película Paper Tigers, es uno de de las 2 películas que presentan. Was conceived at the beginning because of a concern with in American education about how to do a better job teaching our children who are coming from difficult backgrounds and childhoods. Bueno, la película nació de una preocupación por la educación en los Estados Unidos con niños que vienen de trasfondos con dificultades de varios tipos. Historically, just a few kids in each class. If they're problematic, we kick them out of school. Históricamente, en la educación tradicional, a los chicos que tienen problemas, que vienen con problemas, pues los echamos de la escuela. No big deal, just a few students here and there. No hay ningún problema, algunos estudiantes aquí y allá. And now the kids who aren't a problem aren't held back by the bad kids. Sorry, And now with the kids that are difficult, if they are gone, then the other kids do not have distraction. Ok, entonces esto se hace porque para que los chicos problemas, pues, cuando se vayan, posibilitar que los chicos normales, por así decirlo, puedan estudiar sin distracciones. The problem is that just a few kids here and there. El problema es que tener unos pocos chicos aquí y allá. There are actually many schools that are doing this. Que de hecho son muchísimas instituciones, escuelas que hacen este tipo de sistemas, que funcionan con este sistema. We are talking about hundreds of thousands of children in America. Es decir, cientos de miles de niños en escuelas de Estados Unidos Abandoned to the streets. Que quedan en la calle sin educación. And they become the source of some of our more stubborn and expensive social problems. Que se convierten pues en fuente de algunos de los problemas más duros y difíciles de vencer, problemas sociales en el medio de Estados Unidos. Many people used to think, and some still do, muchas personas creen y todavía lo siguen haciendo, that this is the cost of poverty. Que eso es el costo de la pobreza, consecuencias de la pobreza. And there is nothing we can do until we get rid of poverty. Y que no hay nada que se pueda hacer para remediar esto hasta que nos libremos de la pobreza. That's not true. Eso no es cierto. I know this now because I read research about 3 years ago done by some very respected doctors that proves that difficult childhood experiences, kids who grow up being physically, sexually abused, kids who grow up in broken homes, who are neglected, who don't get proper sleep, don't get proper meals, the stress of that childhood can change their brains and bodies, literally, biologically alter them and set them up for failure. Esto lo sé ahora porque he seguido investigaciones desde hace unos 3 años de doctores muy respetables que afirman que los chicos que están expuestos a traumas de abuso sexual, físico y a dificultades en la casa, falta de sueño, falta de atención,
sus cerebros sufren modificaciones biológicamente, físicamente, son alterados por todas estas fuentes de estrés y básicamente los programa para fallar como en la sociedad. This science was ignored for 20 years. Estos estudios científicos han sido ignorados por más de 20 años. It was published in a period in America where we believed in being very tough and we believed in punishment and we believed in expulsion. Se publicaron en Estados Unidos en una época en la que se creía y se confiaba en el castigo para remediar las cosas. But now the problems with our prisons and the problems with gangs and violence and lack of education are so bad. Pero ahora los problemas con las pandillas y las prisiones por la falta de educación son tan grandes that people are saying we have to do things differently. que la gente está empezando a creer que hay que hacer las cosas de otra manera. There are pioneers in America who are working in education. Hay algunos pioneros en Estados Unidos que están trabajando en la educación, who see this science and say, we need to help these children. This is not about being bad kids. This is a health and medical issue. Ahora se está viendo esta investigación científica, algunas personas los pioneros que ven estas investigaciones como un asunto de salud pública y social más que otra cosa. So they look at the science, they look at the MRI X-rays, they look at what changes in the brain and body. Entonces ven los resultados científicos, las imágenes de resonancia magnética y lo que le pasa al cerebro y al cuerpo. They understand that the behavior, inattention, impulse in classroom, inability to concentrate, problematic behavior. Ven la incapacidad de concentrarse en clase, los impulsos, el comportamiento, la falta de atención. Has a medical biological root. Tiene una raíz médica y biológica. And since they know that, they are starting to change the way they teach children. Y ahora que saben esto, han empezado a cambiar la manera en que le enseñan a los niños. With this health history. Con esta trasfondo de salud. And the results are incredibly impressive where this is happening. Y los resultados donde esto se está llevando a cabo son increíbles. That's where I come in. Ahí es donde entro yo. I work with a highly intelligent and remarkable American philanthropist. Yo trabajo con un filántropo estadounidense supremamente inteligente y maravilloso. Her name is Karen Pritzker. Una filántropa, disculpen. Su nombre es Karen Pritzker. And she believes in the power of big ideas and changing the public understanding through film. Y ella cree en el poder de las grandes ideas para cambiar la comprensión del público general a través del cine y las películas. But she's too busy to make her own movies. Pero ella es muy ocupada como para hacer sus propias películas. So I raised my hand. Así que yo me postulo, subo al mi mano. So I work for her. Entonces trabajo para ella. But there are many other things I could do, and making films that can help people, particularly children, very important to me. Pero hay muchas otras cosas que yo puedo hacer en particular para ayudar a la gente, en particular a los niños. So we see this movie as almost a military campaign. Así que concebimos esta película casi como una campaña militar. And we are currently invading
the educational community in America. Y actualmente entonces estamos invadiendo la comunidad educativa de los Estados Unidos. And we are not going to stop until we win. Y no nos vamos a detener hasta que lo logremos, hasta que ganemos. There's many reasons we see now that many teachers, and first it was teachers changing, Hay muchas razones que vemos para esto. Primero, cambiar a los maestros, then entire school, luego toda la escuela, and now like in New York State, y ahora lo vemos en el estado de Nueva York. entire school districts are retraining their teachers to see these kids differently. Distritos escolares en completos que están reentrenando a los maestros para cambiar para enfocarlos a este tipo de educación. I can't promise great results, but I can at least do my part to help. No puedo prometer grandes resultados, pero al menos puedo hacer mi parte para que esto se lleve a cabo. And luckily for me, Y por suerte para mí, somebody at the U.S. Embassy and the University of Southern California alguien de la Embajada de los Estados Unidos y de la Universidad del Sur de California thought that perhaps this movie might be interesting in Colombia. pensaron que probablemente iba a ser muy interesante para que se viera esta película en Colombia. And that is for you to decide. Y pues eso lo podrán decidir ustedes. So, ¿Ok? Entonces, si quieren, comenzamos con las preguntas. Tengo dos preguntas. La primera, en los años 70 vino el primer Redford que estuvo por América Latina, que fue su padre, y él